muchas gracias por estar acá esta noche y pues nada, uniéndonos a los buenos deseos, uniéndonos a la felicitación que ya se externaba por parte del tío. Muchas gracias por haber sido depositados en este mundo de esa manera. Y muchas gracias a todos los vientres que han hecho posible que podamos estar en este cuerpo. Precisamente hoy queremos platicar acerca del cuerpo, de cómo se nos viene a dar este cuerpo. Hola, buenas noches. Pues sí, en efecto, extender la felicitación a todas nuestras madres, a todas nuestras abuelas y pues de alguna forma reconocer hoy en este día una vez más pues la importancia que ellas tienen para nosotros, gracias a ellas, a su decisión pues de estar con la creación dispuesta y entregada así en plena armonía para albergar nuestra vida. Muchas gracias a todas nuestras mamás que de esta vida y de otras pues nos han parido una y otra vez a este mundo. Gracias por todas sus bendiciones, por habernos dado un cuerpo fuerte, inteligencia, claridad también en el pensamiento y buenos propósitos para atender en esta vida. Muchas gracias. Y entonces, en ese sentido, pues queremos continuar con la charla que teníamos ayer. Hablábamos del atuendo, hablábamos de este exocuerpo, ¿no? De esta forma ritual en la que nosotros disponemos de de un medio, de una herramienta. Hemos hablado de las herramientas antes. Disponemos de una herramienta para poder caminar en el mundo, ¿no? La danza para poder hablar en el mundo. Es únicamente a través de nuestro cuerpo y de manifestarnos en esa presencia que podemos entonces elevar una voz y a través de esa voz agradecer, que es lo más importante. Decíamos ya, la danza como propósito, como sustancia, como subyacencia, pues es un fenómeno de agradecimiento y no hay que buscar más propósitos, a agradecer, estar en gracia, agradecer por esa gracia que es depositada en nuestra vida, en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ese es el asunto, ¿no? Más allá de hacia dónde querramos dirigir ese agradecer, la potencia de agradecimiento, ese es el fundamento del cual nos nutrimos. Y entonces este cuerpo dispuesto, este cuerpo ideal, pues no puede hacer otra cosa más que articularse en ese espacio creado para poder pensarse de esa manera. Entonces, el atuendo de danza y todos los atuendos, todas las investiduras que se propician en muchos rituales, pues tiene esa relación con ese ritual que le da sentido, que le da origen, ¿no? Particularmente nuestro atuendo en la danza, pues tiene que ver con una condición simbólica importante. Decíamos, hay un atuendo específicamente para la parte masculina y un atuendo específicamente para la parte femenina. En el caso del atuendo de la parte femenina, pues reproduce esta idea de la montaña, la falda, que ya hemos hablado también de ella. La falda reproduce la idea de la montaña. En náhuatl se llama, bien interesante, cueit. Cueit es falda, se traduce como falda, pero además Quake tiene una particularidad independientemente de la falda, que es, hace referencia a lo circular, a lo que rodea. Por ejemplo, podemos ver esa idea de la falda en nombres como Cuicuilco, y que eran escenarios dedicados, por ejemplo, al viento, a Quetzalcóatl, a esta circularidad. Precisamente todos los templos, si ustedes recuerdan las imágenes o si buscan las imágenes de Tenochtitlan, el templo dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl era un templo circular. Entonces tiene que ver con esta condición. Quake es eso que circula. Y si se acuerdan, eso que circula, eso que rodea, la espiral que se genera en el movimiento del viento, del fuego, del agua, pues es la espiral que da la vida. Es la espiral que también está presente en la partícula ijillo. Hemos hablado muchísimo de esa condición. Entonces, la raíz ij es una raíz que se entiende como aquello que regresa, aquello que viene a traernos de vuelta, ¿no? Entonces, por eso Ilhuicat, por eso Ilhuit, que significa año, es aquello que nos regresa constantemente. Por ejemplo, Ilhuit como fiesta es también aquello que retorna cíclicamente. Y así
muchas otras partículas hacen alusión a este volver. Y a eso se refiere precisamente la falda, lo que envuelve, ¿no? Está presente también en otras palabras en agua. Y así como el atuendo de la mujer tiene y nos recuerda este simbolismo de la montaña, también el atuendo de los hombres, el atuendo masculino, también nos trae a colación otro simbolismo muy interesante, porque en gran mayoría de los atuendos que podemos encontrar hoy en la danza mexica hay unos pequeños flecos que están dispuestos en la parte más baja. El día de mañana les mostraremos pues en físico estos atuendos para que ustedes los puedan tener más claro, más clara la imagen. Pero bueno, en la parte de abajo, justamente de este maxtla, tiene unos flecos, o muchos otros desde la parte de arriba van corriendo los flecos y en la parte de abajo terminan. Entonces, en este maxtla, que es como en la mayoría de los casos semicircular o triangular, en la parte de enfrente, simbolizan la fecundación de la tierra. Cada vez que el hombre baja o hace una sentadilla o pone alguna de sus rodillas en el piso, ese movimiento trae a colación, nos recuerda cómo podemos fertilizar la tierra, cómo se fertiliza a partir de la lluvia, a partir de las pequeñas gotas que caen y que hemos dicho también que se necesitan pues de esa energía sustancial para darle la fuerza nutriente a la semilla, que esta brote, se germine, etcétera. Y también pues nos recuerda cómo es que fuimos también nosotros pues concebidos a partir de esas dos energías, de una unión masculina con una femenina. Entonces ahí estamos reproduciendo una vez más nuestra propia creación, estamos reproduciendo en pequeña escala, a gran escala, la generación del propio pues universo una vez más, cómo una energía se une con la otra, cómo el plano digamos masculino se une con el femenino, cómo esas dos energías entran en contacto y entonces se crea esa fusión necesaria para originar la vida. Entonces es así como a partir de estos saltos, de estos movimientos que nos implica ir hacia la Tierra, pues estamos recordando la fecundación de este espacio. Ahora, el atuendo en su forma, digamos, en su confección, también es un cuerpo, es la constitución de un cuerpo ideal para el movimiento. Ideal para el movimiento en primera porque permite precisamente el movimiento, ¿no? Como sabemos en muchos de los lugares de los pueblos originarios, el atuendo es fundamental no solo porque habla de la fisis, de la geografía en donde habitan, sino porque además, de una manera semejante a como lo hacen las pirámides con las montañas, el atuendo representa esa geografía, esa fisis donde uno habita. Entonces, en el atuendo están plasmados elementos del paisaje, elementos de la cultura, elementos de la memoria histórica y de la memoria mítica de la comunidad que la usa, ¿no? El atuendo de los pueblos originarios no es como nuestros atuendos, o la mayoría por lo menos de nuestros ropajes hoy en día, que más bien representan y reflejan los intereses comerciales de una marca, y es lo que nosotros usamos. Roland Barthes dirá, por ejemplo, en su libro Sistema de la Moda, que más bien es la ropa la que nos usa a nosotros y no nosotros a la ropa. La marca es la que nos usa a nosotros. Pero en otro tiempo y en los pueblos originarios no es así. La ropa representa no solo al sujeto, porque además esa ropa fue bordada en el seno familiar, fue hecha por su mamá, por su tía, por su esposa, por su, si me explico, por su abuela, o fue heredado de las otras abuelas, ¿no? Entonces representa mi vínculo familiar, mi núcleo familiar, y en ese sentido me cobija, me abriga. Ese es el sentido de la ropa al momento de decimos me abriga, me arropa. Esta ropa que usamos hoy difícilmente nos abriga, ¿no? En ese sentido será importante entonces reconocer esta condición. Entonces, este atuendo que portamos, pues precisamente está pensado para el movimiento. No solo, insisto, porque nos permite el movimiento tanto a los hombres como a las mujeres, sino porque además este atuendo está diseñado de tal manera que cubre 13 partes importantes de nuestro cuerpo, que son las que propician el movimiento, que son nuestras articulaciones mayores. Y entonces en cada una de esas partes el atuendo se ciñe. Si ustedes se acuerdan, nuestras abuelas usaban fajas, y las fajas juegan un papel fundamental porque la faja permite sostener el cuerpo.
Para esto haremos alusión a la Coyolxauhqui. Dijimos, la Coyolxauhqui es la luna representada, digamos, y es esa luna que aparentemente luchó contra el sol. Ya dijimos en otra emisión que no es una lucha como tal, sino que es un movimiento astronómico importante, y esa luna está seccionada en partes, ¿no? Entonces, nuestras partes seccionadas, digamos, están precisamente juntadas a partir de las articulaciones, y son las articulaciones las que nos permiten el movimiento. Cuando hablábamos del Ijillot, cuando hablábamos del Teyolía, cuando hablábamos del Tonali y de estas entidades anímicas, o de las que hemos hablado, hablábamos, por ejemplo, del pulso, ¿no? De esta idea del Teyolía, de la fuerza, del impulso que se genera a partir de la vibración de las coyunturas, ¿no? El pulso que se encuentra aquí. Y decíamos, cuando nos espantamos, ese pulso se riega. Y entonces, para volverlo a juntar, lo que se hace es sobar el cuerpo y empujarlo en las articulaciones mayores para que otra vez regrese a ese lugar. El atuendo de danza precisamente cubre esas articulaciones. 6 en la parte de abajo, 6 en la parte de arriba y el cuello. Y entonces en cada una de esas articulaciones se cierra, digamos, ¿no? Obviamente no nos cerramos en el cuello una faja, no, pero a esa parte funcionan los collares, los coscats, por ejemplo, ¿no? Que se llaman en náhuatl. Pero en cada una de nuestras extremidades, idealmente, tendríamos que cerrar, sellar con un nudo precisamente esa articulación. Esa es la disposición del atuendo para que ese cuerpo se pueda mover. Si nuestras articulaciones fallan, pues el movimiento se vuelve más complicado. Si nuestras articulaciones se llenan, son espacios vacíos. Eso es bien interesante. Las articulaciones son espacios vacíos y las podemos ver en las radiografías. Hay un hueco ahí, es la nada, es el movimiento, es el vacío fundamental del que todo es posible. Y entonces hay que cuidarlas, ¿no? Son especialmente importantes las articulaciones porque por ahí también entra el aire, por ahí también entra esto que nuestras abuelas llaman el mal de ojo. Entonces, esas articulaciones se cierran con las partes del atuendo, con las fajas, con los nudos, y de esa manera no solo propician el movimiento, sino nos resguardan de los malos aires. Sí, esto es muy importante porque generalmente cuando practicamos o ya tenemos algunos años practicando danza, pues de repente nos duele alguna rodilla o alguna articulación, la cintura, etcétera. Y es que cuando recordamos, entonces no usamos faja o la usamos pues como si fuera de adorno y dista mucho de ser un adorno. Edwin les acaba de hablar de eso justamente. Implica una contención bien importante de energía que nuestro cuerpo está produciendo en ese momento. Y bueno, digo en ese momento porque es como un énfasis mayor que pone nuestro cuerpo en el ejercicio físico. Pero es que en todo momento estamos utilizando esas articulaciones. Entonces, por eso aludimos a que nuestras abuelas utilizaban esta faja alrededor de su cintura, porque estaba contenida ahí toda la fuerza vital, está contenida ahí toda nuestra fuerza vital. Entonces, si queremos tener un tonali fuerte, un tonali que no sea disperso, que no sea pues vaciado digamos, en las cosas o en las actividades que hacemos, entonces tenemos que juntar esa fuerza. Por eso anudamos y tratamos de que esa faja esté fuerte, porque si no, pues nuestro cuerpo está así en una analogía floja, guango diríamos, ¿no? Entonces necesitamos esa fuerza que nos esté sosteniendo. Cuando hablamos de estas articulaciones, pues evidentemente son como si fueran unas bocas que se están abriendo, ¿no? Entonces, si recordamos algunas de las imágenes que hemos visto justamente de Coyolxauhqui, ahí podemos encontrar unas mandíbulas que parecen como de miquisli o de muerte, ¿no? Que se articulan, entonces justamente eso es lo que hace nuestra rodilla, nuestras manos, nuestros codos, nuestros hombros cuando hacen estos movimientos. Están abriendo y en esa apertura puede salir, puede escaparse un poco de ese calor, diríamos, ¿no? De esa energía. Entonces, para evitar esa fuga de nuestro cuerpo, entonces ponemos esa protección. Y una protección pues que evidentemente pues nos cubre no solo de las situaciones físicas, sino también de contenernos en esa energía. Entonces, por eso es bastante benéfico que más allá de utilizar las fajas como si fueran de adorno, pues tendríamos que utilizarlas en su plena conciencia que merecen, ¿no?
Y que es para proteger nuestro cuerpo y nuestra energía. Sí, muchos de estos ejemplos pues todavía están vigentes en nuestra forma de relacionarnos con la familia. O sea, las abuelas siempre tuvieron especial cuidado en fajarnos el ombligo, por ejemplo, cuando recién nacíamos, y ponernos dentro incluso una moneda o una canica. Pregunten con sus abuelas, seguramente muchas acá en México, no sé si en otros lugares, tienen y sobrevive todavía esa práctica. Seguramente han escuchado también de él cuando una mujer da a luz, pues se habla de que se abre la cintura, y entonces hay una técnica para que a partir de un masaje con un rebozo pues se cierre la cintura. Esto que les contaba de mi abuela y el masaje para el susto, cómo va dirigido especialmente a las articulaciones, pues tiene que ver con este aire. Los abuelos todavía refieren mucho el asunto de que cuando hace frío en la temporada de lluvias las articulaciones duelen, porque es justo una entrada, una conexión que tenemos con ese otro mundo detrás del mundo, ¿no? Porque son espacios donde habitan los espíritus, digamos, son espacios vacíos. El espacio vacío es dedicado al espíritu, a eso que no comprendemos, a ese misterio que propicia la vida. Y entonces nuestras articulaciones son fundamentales en eso, y además pues propician, digamos, el movimiento. Entonces, claro que cuando nosotros le llamamos atuendo a nuestro ropaje, pues es una manera de hacerlo distintivo, ¿no? De no decirle ropa como la que usamos cotidianamente. Y como decía, la ropa dentro de los pueblos originarios tiene esta función. Los bordados, por ejemplo, entre el pueblo Mazahua, aunque ahí tendríamos que investigar mucho más porque existe, pues, pero no lo sabemos aún en su profundidad. Se narran historias en las fajas y en los bordados. Hace algunos años nos platicaba un amigo de la zona Mazahua que, por ejemplo, hay unos bordados que nosotros traemos en algunas de nuestras fajas. Se borda a la mujer y al hombre tomados de la mano como representación de la familia o como representación de la fertilidad, y entonces en las fajas está eso. Pero en las fajas también hay, nos platicaba este amigo, un bordado que le llaman la casita, que representa precisamente la unión familiar, y que ese bordado solo se hacía cuando se iba a contraer unión fraternal entre un hombre y una mujer, y eso se ponía en la bolsa de la camisa para que ahí se guardara, digamos, el grano que iba a fertilizar a la familia. Entonces, la ropa a lo largo de nuestras culturas, todavía hoy en día, pues es una entidad representativa muy interesante. Claro, y así como una entidad representativa que se tiene que anclar a contextos específicos también, implicará que hoy, por ejemplo, el atuendo que portamos diste un poco, sí, del atuendo, por ejemplo, de la época prehispánica, pero que alcance algunas analogías. Entonces, nosotros podemos revisar algunos códices donde se miran representaciones, ¿no? Icónicas de la danza, distintas formas de expresar la danza, y alcanzamos a ver maxtlas que por su apariencia podríamos suponer que son de algodón, ¿no? Con algunos bordados o franjas rojas, amarillas, etc. Pero es hasta un poquito más de 1970 cuando se empiezan a utilizar estos atuendos más bien de piel, por ejemplo, ¿no? Que muchos de ellos dirán también desde el seno de algunos grupos de danza mexica que se utilizaban también en épocas prehispánicas. Entonces, no es, digamos, no se duda de la procedencia ni del atuendo de algodón y del atuendo de pieles, porque existían en diferentes grupos. En la época prehispánica la danza existía. Entonces, desgraciadamente se perdieron muchos códices durante varios años y desconocemos cuántas formas de representación dancística había, y con ello cuántas formas de atuendo existían también. Entonces, lo que hoy se trata de hacer de alguna manera es realizar ciertas analogías con lo que pudo haber sido. Pero bueno, evidentemente con respecto a esas analogías le diremos hoy nuestro atuendo de danza prehispánica o nuestro atuendo ceremonial, vamos, pero va a tener siempre una articulación concreta con el hoy, con el presente, y pues un tanto distinto de lo que sucedía hace 500, 600 años. Y lo que, digamos, lo que podemos todavía el día de hoy expresar, pues es mantener esa cierta
ese cierta sacralidad o ese cierto rango de significatividad, ¿no? Insisto, nuestra ropa actualmente poco significa o poco dice de nosotros, por más que a partir de la moda queramos pensar que expresamos nuestra personalidad, lo cierto es que no es así. Hay un grupo de decisión muy establecido que ha diseñado esta ropa que usamos absolutamente toda, incluso ahora muchos de los diseños de los pueblos originarios, y que ha planteado desde aquí hasta 5 años cuáles son los colores, cuáles son los cortes. Entonces poco podemos decir a través de nuestra expresión, ya que hay gente a la que le interesa mucho la bibliografía, pues lean este texto de Roland Barthes, se llama El sistema de la moda. Si se les complica un poco la lectura, pues nos echan un grito y a ver qué podemos hacer. Pero justo es eso, la ropa de los pueblos originarios todavía trata de mantener una relación con su entorno físico, geográfico, místico, mítico, ritual, ceremonial. Y lo que se trata de plasmar todavía hoy en muchos de nuestros atuendos de danza es precisamente eso. Claro que no tienen necesariamente una raíz original, como absolutamente nada de lo que hoy podemos evocar de aquellas épocas, ¿no? Pensar que son genuinas y así eran, pues es pensar también ingenuamente. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de mantener esa relación. Y claro que nuestras fajas y estas ideas sí las podemos rastrear todavía en nuestros hogares paternos, maternos, precisamente en un día como hoy, con mucha mayor certeza, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues les agradecemos mucho y pues una vez más recordamos con mucho cariño, con mucho amor al rebozo de nuestra mamá y de nuestra abuela que nos cargó, que nos dio una nalgadita, que nos arrulló en todas las noches, que nos consoló, que nos dio tanto cariño. Entonces, pues muchas gracias a todas las mamás, de todos los amigos, de todos los hermanos y hermanas de la Fundación Cultural Camino Rojo. Muchas gracias también pues a la mamá del tío. Muchas gracias a su abuela Severa. Muchas gracias por haber traído al mundo pues a un ser así. Pues muchas gracias también a todos ustedes y denle un abrazo fuerte a su mamá desde lejos y pues que así hoy estén muy bien de salud todos. Y que nuestra madre siempre está en el que no hay razón para pensarla o sentirla lejos, que siempre está cerca y junto con nosotros cada vez que respiramos, cada vez que inspiramos, cada vez que nos abrigamos, no importa si es con esta ropa, ahí está el bordado o herencia de miles y miles de años de sabiduría puesta en la aguja, puesta en el hilo, puesta en la mirada. Entonces eso todavía vibra en nosotros, no importa qué ropas vistamos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen.